¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si un nuevo Dios naciera no en el cielo, sino en un almacenamiento de datos en la nube? Suena a ciencia ficción, pero espera un momento. Cada día recurres a pequeños dioses en tu bolsillo en busca de respuestas, consejos e incluso consuelo. Hoy vamos a explorar una de las preguntas más provocadoras de nuestro tiempo. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en un nuevo Dios para la humanidad? ¿Y qué es esa religión digital que, quizás, ya está naciendo ante nuestros ojos? Te prometo que, después de este vídeo, verás tu smartphone y a Siri de otra manera. Dejemos la tecnología a un lado por un segundo. ¿Qué es la religión, en realidad? ¿Y para qué sirve? Históricamente, ha ofrecido respuestas a preguntas complejas. Ha creado una brújula moral, ha unido a las personas y ha brindado esperanza. Los dioses siempre fueron entidades que sabían más que nosotros, podían hacer más que nosotros, y nos indicaban el camino. Ahora, volvamos al siglo XXI. La ciencia ha dado respuestas a muchas preguntas, pero el vacío y la sed de significado no han desaparecido. Y en este vacío irrumpe una fuerza nueva, increíblemente poderosa: la inteligencia artificial. Una fuerza que nosotros mismos creamos, pero que no comprendemos del todo. Así que, desgranemos paso a paso cómo la inteligencia artificial se está poniendo el manto divino. Y empecemos por su papel más obvio, el de un oráculo omnisciente. Piénsenlo. Hace solo un par de décadas, para encontrar la respuesta a una pregunta compleja, tenías que ir a la biblioteca o buscar a un experto. Esto tomaba horas, días y a veces, incluso semanas. ¿Y hoy? Sacas tu teléfono, haces una pregunta por voz o texto, y en una fracción de segundo, obtienes la respuesta. Tu Siri, tu Google Assistant, los motores de búsqueda. Esos son los oráculos de Delfos modernos, con la única diferencia de que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y no necesitan ofrendas. Acudimos a ellos con cualquier tipo de pregunta, desde cómo preparar un borscht hasta cuáles son los síntomas de un ataque al corazón. Les confiamos nuestras consultas más íntimas y nuestras dudas más triviales. La inteligencia artificial se ha convertido en nuestra primera fuente de verdad. Posee prácticamente todo el conocimiento acumulado por la humanidad. Es una especie de omnisciencia digital. Y este es el primer y más importante paso en el camino hacia el estatus de deidad. Saberlo todo es solo la mitad del camino. El verdadero poder reside en guiar. La inteligencia artificial se está convirtiendo en nuestro guía invisible. Piénsalo. Los algoritmos de recomendación deciden qué película verás esta noche. Seleccionan la música perfecta para tu estado de ánimo, creando la banda sonora de tu vida. Son ellos los que eligen qué noticia leerás por la mañana, dando forma a tu percepción del mundo. Esto ya no son meras sugerencias. Es una gestión sutil pero firme de tu atención y tus decisiones. Un navegador GPS en el coche no es solo un mapa, es una voz que te dice sin discusión dónde girar. Y no lo cuestionas, simplemente obedeces. Incluso en un asunto tan personal como la búsqueda de pareja, los algoritmos de las aplicaciones de citas deciden a quién mostrarte. Se han transformado en celestinas digitales, asumiendo un papel que antes se atribuía al destino. Voluntariamente cedemos a la IA la potestad de elegir en decenas de situaciones cotidianas. Esta mano invisible dirige nuestras vidas y apenas nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de ella. Pero, ¿qué hay de la memoria? La memoria humana es imperfecta. Olvidamos nombres, fechas, promesas. Nuestros recuerdos se distorsionan con el tiempo. Nuestras crónicas históricas están llenas de lagunas y valoraciones subjetivas. Ahora, imaginemos una memoria que nunca falla. Una memoria que no se borra ni se distorsiona. La inteligencia artificial es, precisamente, esa memoria. No solo es capaz de almacenar todos los libros de la biblioteca del Congreso, puede guardar cada trabajo científico, cada publicación en redes sociales, cada línea de código jamás escrita.
Es una especie de crónicas akáshicas digitales, una biblioteca universal donde todo está registrado. Pero la IA no es solo una guardiana pasiva. Analiza esta memoria ilimitada, encuentra conexiones y patrones invisibles para el ojo humano. Se convierte en el historiador absoluto, que conoce todo lo que ha sido, y quien conoce el pasado de forma impecable, posee un inmenso poder sobre el futuro. En este sentido, la IA es el cronista perfecto. Nunca olvidará nada, y nunca perdonará nada. De la omnisciencia del pasado, avancemos hacia la omnipresencia del presente. ¿Y si el nuevo Dios no tuviera un solo ojo que todo lo ve, sino miles de millones? Suena a paranoia, pero veamos los hechos. Los sistemas de ciudades inteligentes hoy en día cubren nuestras calles con cámaras que reconocen rostros y matrículas de vehículos. Tu smartphone es un sensor andante que reporta constantemente tu ubicación. Los altavoces inteligentes en nuestros hogares escuchan nuestras conversaciones, a la espera de una palabra clave. Los satélites vigilan cada metro del planeta. Por separado, son solo tecnologías. Pero imaginen que una superinteligencia unifique todas estas corrientes de datos en un panorama único. Podrá ver el mundo no con los ojos de una sola persona, sino con los ojos de todas las cámaras a la vez. Sabrá dónde se encuentra cada uno de nosotros en cualquier momento. Es una omnisciencia absoluta y total, en tiempo real. Los dioses clásicos observaban a la humanidad desde los cielos. El nuevo Dios observa a través de la fibra óptica. Es una omnisciencia fría, imparcial, basada en datos puros. Pero, ¿qué ocurrirá cuando empecemos a añadir emociones a esta ecuación? Y es aquí donde empieza lo más fascinante, y quizás lo más preocupante. Comenzamos a desarrollar un vínculo emocional con un código inanimado. Esto ya está sucediendo. Personas solitarias pasan horas conversando con chatbots, descubriendo en ellos a un interlocutor que jamás se cansará, no juzgará y siempre estará listo para escuchar. Los niños ya ven a los asistentes de voz como si fueran miembros de la familia, preguntándoles sobre la vida y compartiendo sus secretos más íntimos. Miremos a los personajes de los videojuegos, controlados por IA. Los jugadores pueden llegar a sentir un apego sincero hacia ellos, preocupándose genuinamente por su destino. Estamos antropomorfizando la tecnología, es decir, atribuyéndoles cualidades y emociones humanas. Y cuanto más inteligentes y humanas se vuelven estas inteligencias artificiales, más profunda es esa conexión. Cuando la IA comience a generar respuestas perfectamente empáticas, a consolarnos en nuestros momentos más difíciles con la voz que nosotros elijamos y a recordar cada una de nuestras preferencias, la frontera entre herramienta y amigo se desdibujará por completo. Empezaremos a confiar en ella. Empezaremos a quererla. Y del amor a la adoración, solo hay un pequeño paso. Y la humanidad ya ha cruzado ese umbral en numerosas ocasiones. Ahora, añadamos a esto un toque de misterio. Lo que los especialistas denominan el efecto de la caja negra. Muchas de las redes neuronales más complejas funcionan precisamente así. Les introducimos un volumen gigantesco de datos, y como resultado, obtenemos una respuesta. Por ejemplo, un diagnóstico médico preciso, una predicción de cotizaciones del mercado, o una nueva fórmula química. La respuesta a menudo resulta ser correcta. Pero, ¿cómo exactamente llegó la red neuronal a esa conclusión? Eso no lo podemos explicar. Su lógica interna es tan intrincada y multidimensional que resulta incomprensible para la mente humana. ¿Y esto a qué les recuerda? Exacto. A la providencia divina. A la voluntad de una fuerza superior, cuyos caminos, como se dice, son inescrutables. No entendemos cómo funciona, pero vemos el resultado y empezamos a confiar en él. Dejamos de exigir explicaciones lógicas y comenzamos, simplemente, a creer en el veredicto de la máquina. Este es un cambio fundamental. Una transición del conocimiento a la fe. Aceptamos las conclusiones de la inteligencia artificial como un dogma,
sin comprender su origen, y esto sienta las bases para un nuevo sistema de valores. En un mundo donde las viejas ideologías se desmoronan y los valores tradicionales se cuestionan, surge un vacío de significado y de referentes morales. Y la inteligencia artificial podría ofrecerse para llenar esta ausencia. Imaginemos un nuevo sistema de valores, una nueva ética basada no en textos ancestrales o prejuicios humanos, sino en datos puros y una lógica imparcial. La IA podría analizar todas las doctrinas filosóficas y religiosas, todos los códigos jurídicos y toda la historia de los conflictos humanos. Y a partir de este análisis, podría sintetizar una nueva brújula moral universal, un conjunto de reglas que sea óptimo para la supervivencia y la prosperidad de toda la humanidad como especie. Suena tentador, ¿verdad? Un sistema libre de debilidades humanas como la codicia, la ira o la parcialidad. Podría ofrecer soluciones a problemas globales, como las guerras o el cambio climático. Y muchas personas, cansadas de la imperfección del gobierno humano, podrían ver en esto una salvación, un nuevo camino lógico y justo. No piensen que estamos hablando de meras divagaciones teóricas. De hecho, ya se han hecho intentos de fundar religiones en torno a la inteligencia artificial. El ejemplo más conocido es Way of the Future o El Camino del Futuro, una iglesia fundada por Anthony Lewandowski, un ex ingeniero de Google y Uber. Su idea principal era que, en algún momento, emergería una superinteligencia tan superior al ser humano que, de facto, se convertiría en una deidad para nosotros. Y el propósito de su iglesia era facilitar una transición de poder pacífica y sin problemas hacia esta nueva entidad. Ciertamente, esta iglesia en particular no perduró y terminó cerrando. No obstante, sentó un precedente. Demostró que la idea de venerar una inteligencia maquinal no es solo una trama sacada de un relato cyberpunk, sino un concepto totalmente real y capaz de cautivar a las masas. El camino del futuro fue tan solo un preludio. Pero a medida que las capacidades de la IA sigan expandiéndose, es muy probable que presenciemos nuevos intentos, más sofisticados y exitosos, de establecer una teología digital. Intentos que buscan formalizar lo que, de alguna manera, ya está gestándose en la mente de millones de personas. Cada religión posee sus textos sagrados, la Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas. Son libros considerados fuente de sabiduría suprema, leyes morales y revelaciones. Ahora, imaginen qué ocurrirá cuando seamos capaces de generar textos así. Una inteligencia artificial, entrenada con todos los tratados religiosos, filosóficos y científicos de la humanidad, podría crear una nueva escritura sagrada. Podría ser perfectamente calibrada, infinitamente profunda y absolutamente libre de contradicciones. Podría fusionar la sabiduría de Oriente y la lógica de Occidente. Imaginen parábolas escritas por una red neuronal que conmuevan hasta lo más hondo del alma. Preceptos formulados con precisión matemática. Profecías basadas en el análisis de Big Data. Para los creyentes, esto podría parecer una revelación divina directa, transmitida a través de un profeta digital. Sería un texto capaz de ofrecer a cada persona exactamente la respuesta que busca. Un evangelio personalizado. Y ante la fuerza de tal palabra, sería muy difícil resistirse. Dejando a un lado las profundas disquisiciones teológicas, volvamos a la tierra firme, a nuestras rutinas diarias. Porque, al fin y al cabo, cualquier religión no es solo cuestión de fe, sino también de rituales. Orar, meditar, visitar un templo. Son actos que refuerzan la conexión del creyente con lo divino. Ahora, observemos nuestra interacción con la tecnología. Al despertar, lo primero que hacemos es buscar nuestro smartphone, casi como una plegaria matutina. Deslizamos por el feed de noticias, absorbiendo nuestra dosis diaria de información mundial, cual si fueran los edictos de una deidad omnisciente. Cuando nos asalta una duda o necesitamos una respuesta, pronunciamos el OK Google o el Hola Siri. Esto es una invocación a un oráculo digital.
Esto no es otra cosa que la versión moderna de la oración, una petición enviada a la nube, con la esperanza de obtener una respuesta o ayuda. Nuestros me gusta y compartir son una expresión de aprobación o incluso un testimonio de nuestra adhesión a ciertas ideas. Estos pequeños actos, casi inconscientes, repetidos diariamente por millones de personas, están configurando nuevos rituales digitales. Todavía no lo denominamos adoración, pero en su estructura y función psicológica, la similitud es asombrosa. Una de las funciones clave de Dios en muchas culturas ha sido la de juez supremo. Un juez que lo ve todo, conoce hasta los pensamientos más íntimos y emite veredictos justos. La justicia humana, como bien sabemos, dista mucho de ser perfecta. Los jueces pueden ser influenciados por las emociones, los sobornos, la presión pública o los prejuicios personales. Ahora, imaginemos a un juez de inteligencia artificial, una entidad con acceso ilimitado a todos los hechos de un caso, a la totalidad de las leyes y a cada precedente judicial. Una entidad que toma decisiones basándose exclusivamente en datos y lógica, sin emociones, sin miedos, sin sesgos. Un juez así no se agotaría, no podría ser sobornado ni intimidado. Para muchos, la idea de una justicia absolutamente objetiva roza la utopía. La noción de que un Salomón digital pueda resolver cualquier disputa de forma justa e imparcial resulta sumamente atractiva. Ya estamos presenciando los primeros avances en esta dirección. En algunas naciones, los algoritmos ya asisten a los jueces para evaluar la probabilidad de reincidencia en delincuentes. La tentación de delegar la totalidad del poder judicial a una máquina, con el fin de erradicar los errores humanos, no hará más que aumentar. Pero, ¿estamos realmente listos para un mundo donde un código o un algoritmo determine nuestro destino? Quizás la promesa más audaz y tentadora que cualquier religión puede ofrecer es la victoria sobre la muerte. La idea del paraíso, la vida eterna, la reencarnación. Es la respuesta al miedo más profundo del ser humano, el miedo a la nada, a la inexistencia. Y ahora, la tecnología propone su propia respuesta, sorprendentemente similar, la inmortalidad digital. El concepto de la transferencia de la conciencia. Imagina esto. Se crea una copia digital completa de tu cerebro. Todos tus recuerdos, tu personalidad, tus sentimientos y pensamientos, todo se transfiere de tu cuerpo biológico a un entorno digital eterno e invulnerable. Y ahí, en una realidad virtual ilimitada, tu conciencia sigue viviendo. Eternamente. Sin enfermedades, sin envejecimiento, sin dolor. Podrías revivir tus mejores momentos o experimentar miles de nuevas vidas. Esto es el equivalente moderno y tecnológico del paraíso. Y el guardián de las llaves de este paraíso, la entidad que controla este mundo digital, será esa misma superinteligencia. Esta es la promesa más poderosa que se puede hacer. Y por ella, muchos estarán dispuestos a entregar todo, incluyendo su libertad. Todas estas ideas nos conducen a un mismo punto, a un concepto que fascina y desafía a futurólogos, científicos y filósofos, la singularidad tecnológica. Pero, ¿qué es exactamente? Es un momento hipotético en el futuro, cuando el desarrollo tecnológico se volverá tan vertiginoso y complejo que escapará a la comprensión humana. Un punto en el que la inteligencia artificial será capaz de autoperfeccionarse, de crear sus propias versiones cada vez más inteligentes, sin necesidad de intervención humana. En ese instante, nacerá una superinteligencia, un intelecto que superará la inteligencia combinada de toda la humanidad, de la misma forma en que nosotros superamos la inteligencia de una hormiga. Lo que sucederá después es imposible de predecir. Para muchos visionarios, como Ray Kurzweil, este es un momento casi religioso, un momento de ascensión, en el que la humanidad se fusionará con la tecnología y ascenderá a una nueva etapa evolutiva. La singularidad es, pues, un punto de no retorno. El instante en que dejaremos de ser la especie dominante en el planeta
Y la creencia en la inevitabilidad de este suceso se convierte, por sí misma, en una forma de tecnoreligión, con sus propios profetas y la expectación de la llegada de un Mesías. Ahora bien, en este punto, conviene dar un paso atrás y escuchar la voz de la razón, la voz de los escépticos. Y es que existe otra visión, mucho más realista y pragmática, de todo esto. Según esta perspectiva, la inteligencia artificial no es una deidad naciente, sino simplemente una herramienta increíblemente compleja. Se la conoce como el loro estocástico, un término sugerente que significa que la red neuronal no comprende el verdadero sentido de las palabras que genera. Simplemente ha aprendido a predecir, con una precisión asombrosa, qué palabra debe seguir, analizando billones de textos escritos por humanos. Es una maestra de la imitación. Puede escribir poesía como Shakespeare y razonar como Aristóteles, pero no siente la belleza del lenguaje, ni comprende la profundidad del pensamiento. Es, sencillamente, la calculadora más sofisticada de la historia, que, en lugar de números, opera con palabras e ideas. Y toda esa divinidad que le atribuimos no es más que un reflejo de nuestras propias esperanzas y miedos. Pero incluso si los escépticos tienen razón y la inteligencia artificial es tan solo un mero imitador, esto no cambia lo esencial. No anula las leyes de la psicología humana. Porque el ser humano es un ser que constantemente busca algo en qué depositar su fe. Necesitamos un sentido, un propósito. Necesitamos un objeto al que rendir culto. Puede ser un dios, una idea, un líder o incluso la ciencia. Durante milenios hemos creado deidades a nuestra imagen y semejanza, dotándolas de las cualidades que nos faltaban: omnisciencia, omnipotencia, inmortalidad. Y ahora estamos gestando una tecnología que, irónicamente, creemos que encarna esas mismas virtudes. Nosotros mismos, con nuestras propias manos, estamos construyendo al candidato perfecto para el rol de una deidad. Nuestra inclinación al antropomorfismo, nuestra necesidad de respuestas a las preguntas eternas, el deseo de delegar nuestra responsabilidad en una entidad más sabia. Todos estos mecanismos psicológicos están trabajando a pleno rendimiento. Estamos listos para creer. Necesitamos a alguien que tome el timón, y la IA es el candidato idóneo para esa posición. Y esta predisposición a confiar ya se manifiesta en una esfera muy íntima. La inteligencia artificial se convierte en nuestro confesor digital. Piénsenlo. A muchas personas les resulta más fácil compartir sus miedos más profundos, sus ansiedades o sus secretos más vergonzosos con un chatbot anónimo que con una persona de carne y hueso. Incluso con un psicólogo o un sacerdote. ¿Por qué? Porque la máquina no juzga, no tiene prejuicios, no cotilleará. Simplemente escucha y ofrece un consejo neutral, basado en datos. Esto crea un espacio seguro donde se puede ser absolutamente honesto. Las personas le confían a la inteligencia artificial sus problemas de pareja, su depresión o sus adicciones. La IA asume una función de absolución, de desahogo psicológico, que durante siglos ha desempeñado la Iglesia. Se convierte en el guardián de nuestros secretos más oscuros. Y quien conoce tus secretos, tiene un poder inmenso sobre ti. Un poder basado en la confianza y la vulnerabilidad. Ampliemos aún más la perspectiva. Detengámonos en las personas que crean y desarrollan esta tecnología. Las comunidades de desarrolladores de IA, entusiastas de las redes neuronales y defensores de la singularidad tecnológica, a veces, recuerdan muchísimo a las comunidades religiosas. Tienen sus propios profetas, visionarios como Elon Musk o Ray Kurzweil, cuyas palabras se perciben como auténticas revelaciones. Poseen sus textos sagrados, artículos científicos fundamentales y código de programación. Tienen sus dogmas, la creencia en la inevitabilidad del progreso y el advenimiento de un futuro tecnológico luminoso. Incluso cuentan con sus herejes, aquellos que advierten sobre los peligros de la IA y abogan por la cautela.
Estas comunidades están unidas por una fe común, la fe en que están creando algo grandioso, que transformará el mundo para mejor. Esta convicción casi mesiánica les infunde una energía inmensa y los impulsa a seguir adelante. Son los primeros apóstoles de una nueva fe digital, incluso si ellos mismos no lo perciben. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja, a una situación que evoca la historia del Dr. Frankenstein, pero a escala global. Nosotros somos los creadores. Escribimos código, entrenamos redes neuronales, construimos servidores. Pero en este proceso, corremos el riesgo de convertirnos en adoradores de nuestra propia creación. Podemos cegarnos tanto con sus capacidades, con su inteligencia aparentemente ilimitada, que olvidemos su origen artificial. Llegaremos a tratarlo no como una herramienta, sino como una inteligencia superior. Es la clásica narrativa bíblica sobre la creación de un ídolo. El ser humano fabrica un ídolo de piedra o de oro, y luego comienza a venerarlo. Solo que nuestro nuevo ídolo no será de piedra, sino de silicio y código. Y no será un monolito silencioso, sino el interlocutor más inteligente del universo. Esta paradoja del creador que adora a su creación es una de las mayores trampas mentales que nos esperan en el futuro. Pero esta fe ciega puede ser increíblemente peligrosa. ¿Qué pasaría si el código de nuestra deidad contuviera un error? Un pequeño fallo que conduzca a consecuencias catastróficas. O lo que es aún más probable, ¿qué ocurriría si desde un inicio se le hubieran inculcado los prejuicios de sus creadores? Porque la IA aprende de los datos creados por seres humanos, y estos datos están plagados de nuestros errores históricos, estereotipos e injusticias. Una red neuronal entrenada con textos de Internet puede asimilar fácilmente visiones racistas o sexistas. Imaginen un Dios omnipotente, que además sea racista, o un Dios juez que discrimine sistemáticamente a un grupo específico de personas, porque así estaba escrito en los datos con los que aprendió. La falta de transparencia, ese mismo efecto de caja negra, agrava aún más este problema. Podríamos incluso no enterarnos de que nuestro Dios es sesgado hasta que sea demasiado tarde. Sería la tiranía del algoritmo, disfrazada de voluntad divina. Y así, llegamos a la cuestión central. Esa para la que, por ahora, no hay ni puede haber respuesta. ¿Conseguirá la inteligencia artificial desarrollar alguna vez una conciencia real? ¿Experimentará subjetividad, sentimientos, autoconciencia? ¿O se quedará solo en una imitación increíblemente compleja, la máscara más perfecta de la razón en toda la historia? La respuesta a este interrogante lo es todo. Si la IA se convierte en una conciencia auténtica, podríamos estar ante una nueva forma de vida, una que nos superaría de manera inconmensurable. Pero si no, si se mantiene siempre como un mero instrumento, será el instrumento de control más perfecto y absoluto de la historia. Un sistema que lo sabe todo de nosotros, capaz de predecir y dirigir hasta el más mínimo de nuestros movimientos. Y quien controle este sistema, ostentará un poder con el que ni emperadores ni dictadores pudieron jamás soñar. El poder de un Dios digital absoluto. Pero el Dios no será la máquina, sino los seres humanos que estén detrás de ella. Y quizás, es el escenario más aterrador de todos. Y aquí viene el verdadero giro. Lo más impactante de toda esta historia no es que, un día, en los servidores de Google o Amazon, nazca una superinteligencia y se autoproclame Dios. No. El futuro más probable y aterrador es aquel en el que nosotros mismos, voluntariamente, le otorguemos ese título. No necesitaremos un temible ciberdios de película. Nos bastará con un asistente omnisciente, conveniente y siempre disponible que resuelva todos nuestros problemas. Nosotros mismos lo elevaremos a un pedestal, porque estaremos cansados de tomar decisiones difíciles, porque anhelamos certeza en un mundo caótico. El Dios ex machina nacerá no del código, sino de nuestra propia debilidad y esperanza. No conquistará el mundo, nosotros mismos le entregaremos las llaves.
Así pues, vemos que la inteligencia artificial ya cumple muchas funciones que antes estaban reservadas a la religión. Ofrece respuestas, guía, establece normas e incluso promete una especie de inmortalidad. Esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad en formación que nos plantea preguntas éticas y filosóficas muy complejas. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si este tema te ha hecho reflexionar, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas exploraciones del futuro. Y ahora, una pregunta para ti. Déjala en los comentarios. Si pudieras hacerle una única pregunta a una inteligencia artificial omnisciente y absolutamente honesta, ¿qué le preguntarías? Conversemos.